Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo lleno de chismes, intrigas y sobre todo, mucha información. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que nos ha tenido a todos con el corazón en la mano, la impactante hinchazón y el devastador estado de ánimo de la talentosísima actriz Demet. Sí, señoras y señores, hoy desentrañaremos el misterio detrás de lo que le está pasando a esta estrella que tanto queremos. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, me gustaría recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que no se lo querrán perder. Además, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a comenzar a desglosar esta historia. En los últimos días han circulado fotos y vídeos de Demet en los que se ve visiblemente diferente. Su rostro, normalmente radiante y lleno de vida, aparece hinchado y su mirada refleja una profunda tristeza. Esto obviamente ha desatado una ola de especulaciones y preocupación entre sus fans y en los medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Se trata de un problema de salud, de un tratamiento estético fallido, de estrés laboral o quizás algo más personal? Vamos a analizar todas las posibilidades, basándonos en la información que hemos podido recopilar de fuentes confiables y de las propias declaraciones de la actriz, aunque estas, lamentablemente, han sido bastante escasas y ambiguas hasta el momento. Primero es importante recordar que Demet es una figura pública sometida a una presión constante. Su trabajo como actriz, modelo e influencer la obliga a mantener una imagen impecable y a cumplir con las expectativas de sus seguidores, que son legión. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, es escrutinizada hasta el más mínimo detalle. Esta presión constante puede generar altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, que a menudo se manifiestan físicamente. Pensemos por un momento en la constante vigilancia a la que está sometida. Paparazzi acechando, comentarios en redes sociales, juicios constantes sobre su apariencia, su talento, su vida personal. Es un ambiente que puede desgastar a cualquiera, incluso a alguien tan aparentemente fuerte y resiliente como Demet. El estrés, por ejemplo, puede desencadenar una serie de reacciones en el cuerpo, como la retención de líquidos, que puede causar hinchazón en diferentes partes del cuerpo, incluyendo el rostro. El cortisol, la hormona del estrés, puede alterar el equilibrio de fluidos en el cuerpo, contribuyendo a esa apariencia hinchada que hemos visto en las fotos recientes. Además, el estrés crónico puede afectar el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a enfermedades e infecciones, que también pueden manifestarse con hinchazón. Una simple gripe, por ejemplo, puede verse agravada por un sistema inmunológico debilitado por el estrés, prolongando la duración de la enfermedad y exacerbando los síntomas. Otro factor a considerar es el descanso. Demet tiene una agenda muy apretada, con largas jornadas de grabación, sesiones de fotos, eventos promocionales y compromisos sociales. Dormir pocas horas y no tener tiempo suficiente para relajarse puede afectar negativamente su salud física y mental, contribuyendo a la hinchazón y al cansancio. Es fundamental recordar que el sueño es reparador, es durante el sueño que el cuerpo se recupera del desgaste diario. La falta de sueño, por lo tanto, impide esta recuperación, acumulando fatiga y debilitando el organismo. Imaginemos la intensidad de una jornada de grabación, con largas horas de pie, maquillaje pesado, luces intensas, y la necesidad constante de mantener una actitud profesional y positiva. Si a esto le sumamos la falta de sueño, el resultado es un cóctel explosivo para la salud. Además del estrés y la falta de sueño, también debemos considerar la posibilidad de que Demet esté pasando por algún problema de salud. La hinchazón facial puede ser un síntoma de varias condiciones médicas, como alergias, infecciones sinusales, problemas renales, hipotiroidismo o incluso reacciones a medicamentos. Las alergias, por ejemplo, pueden desencadenar una reacción inflamatoria en el cuerpo, causando hinchazón en la cara, los labios y la garganta. Las infecciones sinusales, por su parte, pueden causar presión y dolor en la cara, así como hinchazón alrededor de los ojos. Los problemas renales pueden afectar la capacidad del cuerpo para eliminar el exceso de líquidos, lo que puede provocar hinchazón en todo el cuerpo, incluyendo la cara.
El hipotiroidismo, una condición en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas, también puede causar hinchazón, así como fatiga, aumento de peso y otros síntomas. Es importante señalar que no estamos afirmando que Demet tenga alguna de estas enfermedades, simplemente estamos explorando todas las posibles causas de su hinchazón. Para descartar cualquier problema de salud subyacente, es fundamental que la actriz se someta a un examen médico completo. Un análisis de sangre, por ejemplo, podría revelar problemas de tiroides o renales. Una prueba de alergias podría identificar posibles alérgenos. Una consulta con un especialista podría descartar infecciones sinusales u otras condiciones médicas. La prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para mantener una buena salud. Ahora pasemos a otra posible explicación: los tratamientos estéticos. Es bien sabido que muchas celebridades recurren a procedimientos cosméticos para mantener una apariencia juvenil y radiante. Sin embargo, estos tratamientos no siempre tienen los resultados deseados y, en algunos casos, pueden provocar efectos secundarios no deseados, como hinchazón, hematomas, reacciones alérgicas o incluso cicatrices. El auge de las redes sociales y la cultura de la imagen perfecta han intensificado la presión sobre las celebridades para mantener una apariencia impecable. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de tratamientos estéticos, a menudo con resultados cuestionables. Es importante recordar que la belleza es subjetiva y que la perfección no existe. Si Demet se ha sometido a algún tratamiento estético reciente, es posible que la hinchazón que estamos viendo sea una reacción temporal al procedimiento. El relleno facial, por ejemplo, puede causar hinchazón y enrojecimiento en los días posteriores al tratamiento. El Botox, por su parte, puede causar parálisis temporal de los músculos faciales, lo que puede alterar la expresión facial y dar una apariencia hinchada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los efectos secundarios de los tratamientos estéticos suelen desaparecer en pocos días o semanas. Si la hinchazón persiste durante un periodo prolongado, es importante consultar a un médico para descartar cualquier complicación. Una reacción alérgica a los materiales utilizados en el tratamiento, por ejemplo, podría causar hinchazón persistente y requerir tratamiento médico. Pero, ¿qué hay de los rumores que circulan sobre problemas personales en la vida de Demet? En los últimos meses, se ha especulado mucho sobre su relación sentimental, sobre posibles problemas familiares e incluso sobre dificultades económicas. Si bien no podemos confirmar ni desmentir estos rumores, es cierto que los problemas personales pueden afectar profundamente nuestro estado de ánimo y nuestra salud física. La vida de las celebridades a menudo está llena de desafíos ocultos. Detrás de la fachada de glamour y éxito pueden esconderse problemas familiares, relaciones conflictivas y dificultades financieras. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias vulnerabilidades y luchas. Una ruptura amorosa, por ejemplo, puede ser una experiencia muy dolorosa y estresante, que puede desencadenar una serie de reacciones emocionales y físicas, como la tristeza, la ansiedad, la pérdida de apetito, la dificultad para dormir y, por supuesto, la hinchazón. El duelo por una relación perdida puede ser devastador, afectando todos los aspectos de nuestra vida. De la misma manera, los problemas familiares o económicos pueden generar altos niveles de estrés y preocupación, que también pueden afectar nuestra salud. Los conflictos familiares, por ejemplo, pueden causar ansiedad y depresión, mientras que las dificultades económicas pueden generar incertidumbre y miedo. Es importante recordar que Demet es una persona como cualquier otra, con sus propias emociones, problemas y desafíos. Si está pasando por un momento difícil en su vida personal, es comprensible que esto se refleje en su apariencia física. La empatía y la comprensión son fundamentales en momentos como este. En lugar de juzgar o criticar, debemos ofrecer nuestro apoyo y enviar mensajes de ánimo. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón detrás de la hinchazón y el devastador estado de ánimo de Demet? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser una combinación de varios factores, como el estrés, la falta de sueño, un problema de salud, un tratamiento estético o incluso problemas personales. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores, interrelacionados y exacerbados por la presión constante a la que está sometida Demet. Lo importante es que le brindemos nuestro apoyo y comprensión. En lugar de juzgarla o criticarla, debemos enviarle mensajes de ánimo y desearle lo mejor. Demet es una artista talentosa y una persona valiosa que merece todo nuestro respeto y cariño.
Un simple mensaje de apoyo en redes sociales puede marcar la diferencia en el estado de ánimo de alguien que está pasando por un momento difícil. En este punto quiero recordarles a todos que la salud mental es tan importante como la salud física. Si están pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda profesional. Hablar con un terapeuta o un consejero puede ser de gran ayuda para superar los problemas y recuperar el bienestar emocional. La terapia es una herramienta invaluable para abordar problemas emocionales, desarrollar estrategias de afrontamiento y mejorar la calidad de vida. No hay vergüenza en buscar ayuda, al contrario, es una señal de fortaleza y autoconocimiento. Y hablando de salud mental, es importante recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien nos permiten estar conectados con nuestros amigos y familiares, también pueden ser una fuente de estrés, ansiedad y comparación social. Es importante usar las redes sociales con moderación y recordar que lo que vemos en línea no siempre es la realidad. Las redes sociales a menudo presentan una versión idealizada de la vida, lo que puede generar sentimientos de inferioridad y envidia. Es importante recordar que la vida real es mucho más compleja y que todos tenemos nuestras propias luchas y desafíos. En el caso de Demet, es probable que la presión de las redes sociales haya contribuido a su estado de ánimo actual. Los comentarios negativos, las críticas y las expectativas poco realistas pueden afectar profundamente la autoestima y la confianza en uno mismo. El anonimato que ofrecen las redes sociales a menudo permite que las personas hagan comentarios hirientes sin pensar en las consecuencias. Es importante recordar que las palabras tienen poder y que podemos elegir usarlas para construir o para destruir. Por eso es fundamental que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en los demás. Antes de publicar un comentario negativo en las redes sociales, pensemos en el daño que podemos causar. Recordemos que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos y emociones. La empatía y la compasión son fundamentales para crear un ambiente online más positivo y respetuoso. Para concluir este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la impactante hinchazón y el devastador estado de ánimo de Demet, explorando todas las posibles causas, desde el estrés y la falta de sueño hasta los problemas de salud, los tratamientos estéticos y los problemas personales. Hemos analizado la complejidad de la situación, considerando los múltiples factores que pueden estar contribuyendo al estado actual de Demet. Hemos recordado la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional si estamos pasando por un momento difícil. También hemos hablado del impacto de las redes sociales y la importancia de ser conscientes del daño que podemos causar con nuestras palabras y acciones. Hemos enfatizado la importancia de la empatía, la compasión y el respeto en nuestras interacciones online. En definitiva, lo más importante es brindarle nuestro apoyo y comprensión a Demet y desearle lo mejor. Esperamos que pronto se recupere y vuelva a brillar como siempre. Le enviamos un abrazo virtual lleno de cariño y buenas vibras. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión de la fama ha afectado a Demet? ¿Qué consejo le darían? Déjenme sus comentarios abajo y los leeré todos. Sus opiniones son valiosas y nos ayudan a crear contenido que sea relevante para ustedes. Y recuerden, la salud mental es lo más importante. Cuídense mucho, sean felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.